Chicos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según sea la hora que ustedes están escuchando y viendo esta videoclase. En esta oportunidad vamos a hablar un tema que compete al área de la fisiología, referido en particular al proceso del envejecimiento celular, que según algunos comienza en el momento de la concepción, implica la diferenciación y maduración de diferentes células del organismo y en algún tiempo que puede ser súper variable, algunos 70, 80, 90, 100 años, para luego perder de manera progresiva la capacidad funcional y finalmente concluir con la muerte de las personas. Como siempre, ustedes pueden ahí observar cuáles son los aprendizajes esperados para esta oportunidad y de qué manera va a estar esta información aportando su formación como profesionales de enfermería. Y para toda esa gente positiva que dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, la verdad es que no es tan así. En algunas situaciones, aquellos procesos que van a estar generando algún tipo de daño en el organismo, en este caso a la célula, generan un daño y este daño comienza a ser acumulativo y producto de la acumulación de este daño a lo largo del tiempo es que se produce el proceso de envejecimiento. Así que esa frase lamentablemente, chicos, es mentira. A manera de introducción podemos comentar y reiterar que la unidad básica funcional de la vida es la célula, que está compuesta por una membrana plasmática, doble fosfolípidos, compuesta por estas proteínas transmembranas conocidas como proteínas estructurales, que sirven entonces como conductos o túneles que permiten el paso de sustancias de un lado para otro, y en su interior también vamos a tener diferentes organelos y cada uno de ellos cumple una función distinta, que ya lo estuvimos conversando en alguna clase en particular. Y esta va a ser justamente la que vamos a estar tomando como ejemplo para el proceso del envejecimiento celular. Ahora, cuando hablamos del envejecimiento celular, lo tomamos como un conjunto de alteraciones fisiológicas y del tipo estructural que puede afectar tanto a órganos como sistemas. Y si está afectando a órganos y sistemas, claramente está afectando a los tejidos y a las diferentes células de nuestro cuerpo, y todo eso hace que esté afectando a nuestro organismo por completo. Y a través del paso de la edad, estas alteraciones fisiológicas y estructurales se van a ganar o se van a estar potenciando por efecto de factores genéticos que puede tener alguna persona, por efectos de algún tipo de alimentación en particular, tanto por exceso o por déficit, algunas condicionantes sociales como por ejemplo la atención médica permanente o a lo mejor el tratamiento medicamentoso o quirúrgico según corresponda de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas y un largo etcétera. Y también la presencia de enfermedades tales como la diabetes, aterosclerosis, artritis, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, alguna patología cardiovascular que puede estar afectando el funcionamiento de otros órganos, sea lo que sea. El conjunto de todos estos elementos, a través del paso de los años, genera, como les comentaba recién, este proceso de alteración fisiológica y estructural tanto a los órganos como a los sistemas. Así que, dentro de eso, nosotros podemos definir entonces como el proceso del envejecimiento celular como la sumatoria de la baja capacidad de proliferación de las células, es decir, las células tienen una menor capacidad para poder replicarse y además de forma simultánea hace entonces que la vida celular sea mucho más corta, en conjunto con la acumulación del daño celular por exposición a diferentes elementos exógenos que pueden ser de carácter biológicos, social, incluso también emocionales, y todo esto entonces, como les comentaba recién, da paso y da pie al proceso del envejecimiento celular. ¿Y cuáles van a ser los factores que van a estar influenciando a esto? Pueden ser factores tanto de índole genético como del tipo ambiental. Primero partamos por los factores genéticos. Vamos a ver que van a comenzar a aparecer defectos en la reparación del ADN. Es decir, el ADN se va a dañar y el código que finalmente permite la replicación celular tiene algún tipo de daño. Va a estar hackeado, si lo queremos llamar de alguna forma. Y de esto entonces, considerando que el ADN no puede reparar sus defectos, va a comenzar a acumular diferentes mutaciones a lo largo de la vida. De forma simultánea, empiezan a aparecer anomalías genéticas
que pueden ser adquiridas a través del paso del tiempo o pueden ser también un elemento potencialmente activado producto de algún tipo de herencia genómica por parte de nuestros padres. La cosa está en que esto puede estar concluyendo en el proceso de la interrupción de la señalización o la comunicación celular, ya sea dentro de la misma neurona, bien digo, dentro de la misma célula o entre diferentes células unas con otras. De forma simultánea, el paciente va a estar afectado bajo factores ambientales, valga la redundancia. Y estos factores ambientales van a ser predominantemente agresiones ambientales, y estas agresiones ambientales están dadas por el daño producido por radicales libres, que curiosamente los radicales libres son propios de la genética y del metabolismo del ser humano. Y además también tenemos que va a estar asociado a un aumento de la discapacidad del proteosoma. El proteosoma es un organelo que se encuentra dentro de la célula que tiene la función de destruir proteínas. Así que, si tengo una actividad reducida por parte del proteosoma y además también tengo un daño acumulado dentro del organismo, ese daño acumulado puede dar pie a la formación de proteínas disfuncionales o proteínas que tienen algún tipo de daño. Pero además, como el proteosoma no puede eliminar este tipo de proteínas en particular que se encuentren con algún tipo de daño, lamentablemente entonces tenemos que comienza a haber un proceso de acumulación de proteínas dañadas y también de organelos celulares dañados. Y entonces la acumulación de mutaciones, la señalización celular anormal y la acumulación de proteínas y organelos dañados que van a estar dando entonces el pie al proceso del envejecimiento celular. Y si hablamos entonces del proceso del envejecimiento celular, ¿de qué forma van a estar modificando o cambiando la estructura de las propias células? En términos generales, vamos a ver que las células van a estar teniendo una función disminuida tanto en la célula como un conjunto, como una gran estructura, así también como en sus diferentes organelos. Por ejemplo, vamos a estar observando la disminución en la capacidad de la fosforilación oxidativa, producto de una baja producción de ATP. Como hay una menor producción de ATP por una mitocondria disfuncional, se genera una menor fosforilación oxidativa. Y recuerden que a lo menos del 100% del ATP generado, a lo menos el 70% tiene la función de estar fosforilando la bomba, bien digo, la bomba sodio-potasio ATPasa. Así que a menor ATP, menor fosforilación oxidativa y menor funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa. También vamos a ver una disminución de la capacidad de síntesis de ácidos nucleicos, así que hay una menor capacidad de replicación del ARN y del ADN, haciendo entonces que la mitosis sea mucho más dificultosa y la renovación de las células o la multiplicación de la célula sea mucho más dificultosa. También vamos a ver una disminución del funcionamiento de proteínas estructurales. Y recuerden que las proteínas estructurales son aquellas proteínas transmembranas, aquellas proteínas que cruzan toda la extensión de la membrana plasmática y que si se encuentran con algún tipo de dificultad para poder funcionar, también entonces se genera que hay dificultad para que las sustancias estén pasando de un lado para otro según corresponda. Además, vamos a ver una disminución de la función de las enzimas, así que al haber un menor funcionamiento de enzimas, existe una menor capacidad de poder fomentar los procesos metabólicos de la célula, y también hay una disminución en el funcionamiento de los receptores, así que a menor funcionamiento de los receptores, la célula recibe menos información de lo que lo está rodeando en el ambiente o de eventuales estresores o agresores que podrá estar recibiendo la célula. Así que, en términos generales, podemos concluir que los cambios estructurales del envejecimiento asociados a la disfunción celular generan entonces la disminución de los procesos metabólicos. Y como se disminuye el proceso metabólico, hay una menor capacidad para captar nutrientes y también de forma simultánea una menor capacidad para reparar el daño en los cromosomas que eventualmente pueden haber aparecido. Dentro de eso, ¿cuáles son entonces en particular, en específico, los diferentes daños que vamos a estar observando en los organelos celulares? De partida, el núcleo toma una forma de carácter irregular y lobulada que hace que la replicación del núcleo sea dificultosa.
También vamos a estar observando mitocondrias pleomórficas vacuoladas y eso va a estar generando una menor producción de ATP. A menor producción de ATP, menor entonces fosforilación oxidativa. También vamos a ver una disminución del tamaño y del funcionamiento del retículo endoplasmático. Entonces, al haber un menor funcionamiento del retículo endoplasmático, también entonces vamos a ver una menor síntesis de diferentes sustancias que generan este organelo. También el aparato de Golgi va a estar distorsionado y al encontrarse distorsionado genera una menor síntesis de las ya pocas sustancias que recibe desde el retículo endoplasmático y de forma simultánea tiene una dificultad para el proceso del empaquetamiento y la excreción hacia el citosol o hacia el exterior de la célula. Y finalmente, como ya lo estuvimos comentando hace un momento, vamos a observar que el protosoma tiene una función disminuida. Y al haber un menor funcionamiento del protosoma, hay una menor capacidad de proteólisis. Y al haber una menor proteólisis, vamos a estar viendo que las proteínas con algún tipo de daño no se pueden eliminar y se van acumulando entonces al interior de nuestro organismo. También va a ser posible observar otros cambios estructurales de parte de la célula. Uno de ellos va a ser producto de la degradación de la peroxidación lipídica, tal como la acumulación de una sustancia llamada lipofusina. Y también vamos a ver que producto de la degradación no enzimática de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, se comienzan a observar la presencia de productos terminales de glicación o glucación avanzada. ¿Qué es lo importante de estos productos terminales de glicación o glucación avanzada? Son aquellos que van a estar favoreciendo la aparición de la diabetes mellitus, de la catarata en los ancianos y también del proceso de envejecimiento. Es por eso que quizás a lo mejor podemos explicar que los pacientes adultos mayores, una vez que comiencen con el proceso de envejecimiento, es posible observar cataratas también como la aparición de algunas patologías tales como la diabetes mellitus. Y finalmente también vamos a ver la acumulación de proteínas plegadas y que se suma a la dificultad del proteosoma para poder funcionar, haciendo entonces que estas proteínas plegadas anormalmente sigan acumulándose. Y una vez que ya hemos conversado acerca del proceso de las diferentes formas en que vamos a estar observando esta célula que tiene algún tipo de dificultad para poder funcionar, porque ya nos dimos cuenta que hay una disminución en todos sus procesos metabólicos y también estuvimos hablando de organelo a organelo, cuáles son los cambios que van a estar ocurriendo, también es importante conocer cómo es que la célula, comillas, en algún momento decide cuándo dejar de replicarse o cuándo seguir replicándose. Por eso entonces hay que comprender y conocer, casi por lógica, que las células tienen un máximo de replicaciones. La pregunta que aparece es, ¿cómo logramos determinar ese valor? Bueno, ese valor se pudo conocer gracias a un modelo experimental muy simple en una búsqueda del conocimiento acerca del proceso del envejecimiento. Lo que se hizo fue que tomaron fibroblastos humanos normales y fueron colocados en un cultivo tisular para lograr estudiar el potencial de división, logrando entonces observar que había una división que era limitada, una división celular que tenía un punto final. Primero se expusieron los fibroblastos in vitro, se contaron las replicaciones de cada célula y se dieron cuenta, como les comentaba recién, que en algún momento las replicaciones paraban. A ese momento se le llamó senescencia celular, o finalmente es como decir, la célula se hizo vieja, ya no puede seguir funcionando. Una de las cosas que fueron observando dentro de este proceso es que observaron que en los niños la capacidad de replicación celular era muy alta, es decir, la célula estaba permanentemente renovándose y multiplicándose y en el fondo podemos observar que eran casi puras células nuevas. Por eso entonces uno puede entender que el niño tiene una característica que tiene una piel que es más lozana, que es más tersa, tiene más energía, mayor flexibilidad, mayor movimiento, en comparación con los pacientes adultos mayores, donde se observó que existe una baja capacidad de replicación celular. Así que entonces las células se replican muy poquitito. Y como se replican muy poco o más lentamente, cada una de ellas va acumulando una mayor cantidad de daño. También lo que hicieron fue estudiar a algunos pacientes con la patología del síndrome de Werner, también conocido como la
progeria, que son estos casos de algunos niños que se ve que tienen un proceso de envejecimiento ultra acelerado e incluso siendo niños responden a los rasgos de un adulto mayor. Y se dieron cuenta que estos pacientes portadores de la enfermedad del síndrome de Werner tenían una muy baja capacidad de replicación celular, incluso más lenta que los ancianos. Y es aquí que aparece una nueva pregunta, porque si ya sabemos que las células en algún momento dejan de replicarse, ¿qué es lo que le pone el límite al número de replicaciones? Alguien tiene que decir, o algo tiene que decir, no, esta célula se va a dividir 1.000.000 de veces, 1.000.000, 1.000 o 1.000.000, 2.000. ¿Qué es lo que le pone entonces el límite al número de replicaciones de cada célula? Bueno, es aquí donde aparece entonces la teoría del acortamiento del telómero. Pero antes de hablar en particular del acortamiento del telómero, hay que conversar respecto a qué es el telómero. El telómero es una secuencia del ADN que se encuentra ubicada en el extremo del cromosoma y permite entonces que el cromosoma tenga la capacidad de identificar en qué momento la replicación del cromosoma está completa. ¿Qué quiere decir? Que cuando se está replicando el ADN y se detecta que está la secuencia TTAGGG, es porque ya se llegó al fin del cromosoma y no hay que seguir generando entonces nuevos nucleótidos. Y de forma simultánea, además de marcar cuál es el lugar del fin del cromosoma, protege los terminales del cromosoma y así entonces evita que estos se vayan degradando o finalmente, en palabra más sencilla, se vayan desgastando. Entonces, si nos ponemos a pensar, el telómero es el que hace mantener el largo normal del cromosoma. Porque como les comentaba recién, es el que indica en qué momento se tiene que parar la replicación de ese ADN. Porque es como una especie de disco para decir ya, hasta aquí nomás está el final del cromosoma y no hay que seguir más allá. Porque si seguimos más allá tendríamos entonces una anomalía cromosómica. Una cosa importante a considerar es que el telómero va a estar actuando por regulación de dos diferentes sustancias. La primera es la enzima telomerasa y la enzima telomerasa tiende a replicar el ARN y lo usa como un molde para estar alargando el telómero. ¿Por qué? Ya lo vamos a entender, pero la telomerasa es una enzima que utiliza el ARN como molde y tiene entonces la intención de comenzar a alargar este telómero a través de estar incluyendo nuevos nucleótidos, pero de forma simultánea. Este telómero se va a ver regulado también por la proteína reguladora de elongación. Y esta proteína reguladora de elongación evita entonces que el telómero se alargue de manera exagerada. Así que, en palabras sencillas, la telomerasa alarga el telómero. La proteína reguladora de elongación evita que se alargue el telómero y el equilibrio entonces de estos permite que el telómero mantenga siempre una extensión normal que permite entonces también un normal largo y tamaño del cromosoma. Aparece entonces la teoría de la replicación incompleta de los cromosomas, porque se dieron cuenta, a través de modelos investigativos in vitro, que con cada replicación de la célula, el telómero se va acortando progresivamente. Es probable que entre replicación y replicación, este acortamiento del telómero sea ínfimo, que no tenga ningún tipo de importancia o significancia. Sin embargo, si lo vamos acumulando en el paso de los años, claramente entonces en algún momento genera algún tipo de inconveniente y en algún momento se va a estar acortando tanto el telómero que va a generar algún tipo de señal. Siendo así entonces, y considerando esta última situación, donde la permanente replicación y con cada replicación el permanente acortamiento del telómero, podemos observar que en algún momento el cromosoma va a quedar desprotegido. ¿Por qué queda desprotegido? Porque en algún momento el telómero se va a cortar tanto que ya no va a estar presente. Y recordemos que la función del telómero es justamente poner el fin al cromosoma y avisar que llega hasta ahí y también evitar que el cromosoma se vaya degradando. Así que cuando el cromosoma se observa
que está desprotegido por la ausencia del telómero que está ausente por la permanente replicación que fue haciendo que se fuera desgastando, hace entonces que se detenga el ciclo celular. Y como se detiene el ciclo celular, tenemos entonces la pérdida de la capacidad de reemplazar células. ¿Por qué? Porque no puedo estar generando nuevas células. Acá lo podemos ver entonces de manera más gráfica y de manera más esquemática. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a estar observando que tenemos un primer cromosoma y estos segmentos azules que estamos viendo acá, en los extremos de cada brazo del cromosoma, son justamente los telómeros. Y cada vez que la célula se replica, el telómero se va acortando cada vez más y se va haciendo cada vez más corto, hasta que llega en algún momento en que hay una replicación que termina por eliminar el telómero. Vuelvo a insistir, a medida que mayor cantidad de replicaciones, más se va acortando el telómero y en algún momento el telómero va a dejar de estar presente y el cromosoma quedaría expuesto. Y como el cromosoma queda expuesto, detiene su replicación. Lo mismo que estuvimos conversando recién, solamente que esta vez lo estamos mostrando a través de un esquema. Es por eso, y dentro de este mismo contexto, es que la actividad de la telomerasa es posible que tenga mucho que ver con el proceso del envejecimiento y también, curiosamente, con la aparición de algunos tipos de cánceres. Por ejemplo, veamos qué pasaría si tengo un paciente que tiene una baja actividad de la telomerasa. Recordemos, la telomerasa es aquella enzima que permite el alargamiento del telómero. Así que, si tengo una baja actividad de telomerasa, tengo una baja capacidad para alargar el telómero. Así que el telómero se iría acortando. Y entre más se acorta el telómero, menor capacidad de replicación celular tengo. Haría entonces que este paciente tenga una alta capacidad para envejecer. ¿Por qué? Porque muy rápidamente el telómero dejaría de estar presente, quedando el cromosoma expuesto y el cromosoma entonces se dejaría de replicar. Pero sí también, como el paciente envejecería mucho más rápido, cada célula tiene una menor posibilidad de replicarse con algún tipo de daño. Y entre menor replicación de células con algún tipo de daño, menor va a ser el riesgo de sufrir algún tipo de neoplasia o algún tipo de cáncer. Caso contrario, vamos entonces al tercer dibujo que está ubicado a la derecha de la pantalla. ¿Qué ocurre con pacientes que tienen una elevada actividad de la telomerasa? Recordemos que la telomerasa es la enzima que va alargando el telómero. Así que, ¿qué pasaría si tengo un paciente con actividad de la telomerasa elevada? Entonces, esta telomerasa estaría permanentemente alargándose o a lo menos estaría permanentemente manteniéndose larga. Y mientras se mantenga larga esta extensión o este final de cromosoma llamado telómero, no hay nada que le ponga un fin. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, entre más funciona la telomerasa, más se va reponiendo o regenerando el telómero. Y el telómero es el que indica hasta acá llegó el cromosoma. Y mientras el telómero esté presente, el cromosoma no queda expuesto. Y si no está expuesto, el telómero no se siente desprotegido y va a seguir entonces permanentemente replicándose. Haría entonces que este paciente tenga un envejecimiento que va a ser mucho más lento. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a insistir lo mismo, como el telómero sigue estando presente, el cromosoma se sigue replicando. Pero ¿cuál es el problema? Si mantenemos la capacidad replicativa de la célula, es posible que estemos fomentando la replicación de células con algún tipo de daño. Y si estoy replicando células dañadas, estoy generando finalmente una neoplasia. ¿Qué ocurriría en el mejor de los casos? En pacientes que tengan una elevada actividad de la telomerasa y tengan también una gran capacidad de supresión tumoral. Tendríamos entonces pacientes que, al tener una actividad de la telomerasa alta, al igual que el último caso conversado, el telómero estaría permanentemente extendiéndose o a lo menos autorreparándose, haciendo entonces que haya una permanente replicación celular, haciendo que el envejecimiento sea mucho más lento. Y si además cuento con la capacidad de supresión tumoral o la capacidad de suprimir el
la replicación, bien digo, la capacidad de replicación de las células dañadas daría entonces que las células sanas se siguen replicando, las células dañadas no se replican más y disminuye entonces el proceso de envejecimiento y así también tenemos una menor posibilidad de contraer algún tipo de cáncer. Pero ojo, esto último que estuvimos conversando tiene que ver con la capacidad de replicación. Pero recuerden que cuando hablamos del proceso de envejecimiento celular, la disminución de la capacidad de replicación es solamente una arista, es solamente una de las dos causantes. También tenemos un segundo causante, y ese segundo causante es el proceso de la acumulación del daño metabólico. Y la acumulación del daño metabólico está siempre dentro de un proceso de equilibrio entre la reparación celular y las consecuencias de los procesos metabólicos naturales y normales de la célula. Entre mayor capacidad de reparación por parte de la célula, los acontecimientos metabólicos, las consecuencias del metabolismo no van a ser tan caóticas, pero ¿cuándo va a comenzar a generarse algún tipo de dificultad? Cuando disminuye la capacidad de reparación de la célula, esta acumulación de daño metabólico va a ser mucho más marcado hasta que finalmente la célula no podría repararse a sí misma por una cantidad pero importante y muy grande de diferentes consecuencias producto de los acontecimientos metabólicos. Dentro de eso, ¿qué podemos comentar? Tomamos como ejemplo animales pequeños. Los animales pequeños tienen una tasa metabólica más rápida. Y como tienen una tasa metabólica más rápida, hacen entonces que la capacidad de reparación de esta célula que tiene daño producto de la acumulación de su propio metabolismo, no lo alcanza a reparar porque el metabolismo es tan rápido que rápidamente genera entonces daño y no alcanza a sí mismo a repararse, haciendo entonces que la vida sea mucho más corta. ¿Qué ocurre con los animales que son de mayor tamaño? Tienen una tasa metabólica que es más baja. Entonces, como tienen una tasa metabólica que es más baja, generan una menor cantidad de tóxicos para la propia célula, entonces la célula tiene la posibilidad de asimismo repararse. Y como se va autorreparando, entonces este animal que es de mayor tamaño tiene una vida que es mucho más larga. Así que es asociado a todo lo anterior que hemos comentado hasta ahora, donde tenemos que decir que a mayor tasa metabólica tenemos una mayor oxidación. Y como hay una mayor oxidación, vamos a tener una modificación de la actividad de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Pero cuando yo digo modifica su actividad, es porque está disminuyendo la capacidad de funcionamiento de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Todo esto entonces se traduce en que va a haber un daño oxidativo acumulativo, además también de que con cada una de las reparaciones previas del ADN, estas reparaciones dejaron algún tipo de marca, dejaron algún tipo de cicatriz. Así que ahora tenemos una célula con mayor oxidación y a mayor oxidación, entonces más dificultoso va a ser el funcionamiento de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Y además también tenemos un ADN que está lleno de cicatrices producto de las marcas que fueron quedando con todas las reparaciones previas. Y obviamente esto va a estar fomentado por diferentes factores del tipo genético, también como diferentes factores ambientales, como lo podría ser incluso hasta la presencia de condiciones sociales, la presencia de condiciones biológicas o también la participación de algunos elementos de la salud mental que también van a estar favoreciendo el proceso de la generación de esta mayor oxidación, y a mayor oxidación entonces mayor envejecimiento. Con todo lo anterior, ¿qué podemos decir? Que a mayor presencia de radicales libres o radicales anión superóxido, tengo entonces una menor longevidad. Y a menor generación de radicales de anión superóxido, es decir, a menor generación de radicales libres, vamos a tener una mayor longevidad. ¿Por qué? Porque tengo una menor acumulación de daño. Y entre menos daño tengo acumulado, la vida va a ser mucho más larga. Finalmente, y con esto ya vamos cerrando los contenidos de esta videoclase, hay que hablar de una enzima llamada la helicasa. La helicasa tiene la capacidad de replicar
y reparar el ADN. Cuando una helicasa está defectuosa, entonces pierde su capacidad de replicar y reparar ese ADN. Eso es lo que ocurre en pacientes con el síndrome de Werner o pacientes con la patología conocida como la progeria, donde podemos ver que tienen un daño cromosómico similar al envejecimiento. Es por eso que tienen las características y los rasgos físicos de un paciente anciano. Pero eso ocurre, y vuelvo a insistir, porque la helicasa no funciona. Y como la helicasa no funciona, el paciente tiene una menor capacidad para reparar el ADN dañado y de forma simultánea tiene una menor capacidad para replicar las células. Entonces aquí estamos viendo la expresión máxima de los dos elementos principales del envejecimiento celular, que es la disminución de la capacidad de replicación y la acumulación de daño a lo largo de la vida. Y es por eso entonces que estos pacientes responden a estas características físicas. Vuelvo a insistir, porque la condición en la que se encuentra su ADN tan dañado, que no ha sido reparado y que no se replica, hace entonces que tengan unos aspectos físicos similares a los del paciente anciano. Con esto que logramos sacar como conclusión, que si sabemos que la acumulación del daño y la capacidad replicativa de la célula son los elementos primordiales para el envejecimiento de la célula, sabemos que si acumulamos una menor cantidad de daño a lo largo de la vida, el envejecimiento va a ser mucho más lento. Es cosa que nosotros nos pongamos a ver cuáles son las condiciones o las edades en la que viven los pacientes adultos mayores que habitualmente tuvieron un tiempo muy prolongado, a lo mejor vivieron toda su vida en sectores más rurales, alejados del estrés propio de la vida urbana, alejados de alimentos de mala calidad, alejados de cualquier tipo de vicio y largo, etcétera. Y es por eso entonces que los pacientes en sectores rurales tienden habitualmente a vivir, no sé, 80, 90 años como si no pasara absolutamente nada. ¿Ya? Eso, chiquillos, finalmente les dejo, como siempre lo hago, la bibliografía desde donde se extraen los contenidos para preparar esta clase, y con eso damos por finalizada la presentación de envejecimiento celular. Chao, que estén muy bien, que tengan muy linda mañana, tarde o noche. Nos vemos.